Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Hola. Entiendo que se me escucha bien, por lo que vais incluyendo en los comentarios. Gracias. Si os parece, voy a dar un minuto para que vayan uniéndose todas las personas y enseguida comenzamos. Bueno, tengo que deciros que este es mi primer directo en Instagram. Espero que vaya todo bien. Cualquier problema o dificultad que pueda surgir, os pido disculpas por adelantado y bueno, trataré de que vaya lo mejor posible. Pues si os parece, vamos a ir empezando tranquilamente mientras se va uniendo el resto de la gente. Lo primero, quería daros la bienvenida a todos y a todas a este directo. Mi nombre es Clara Solves, soy investigadora en el Instituto de Biomecánica de Valencia. El IBV es un centro tecnológico que se dedica a la generación de conocimiento basado en la interacción de las personas con los productos y los entornos que nos rodean. Y además de generar este conocimiento, luego lo que hacemos es transferirlo a las empresas para que éstas puedan desarrollar cada vez mejores productos y servicios y que al final os lleguen a vosotros, que sois los consumidores o los usuarios. Yo soy investigadora y mi trabajo en el Instituto de Biomecánica se centra en aplicar la biomecánica, la antropometría y el confort al desarrollo de productos como, por ejemplo, el calzado. ¿Qué vamos a tratar en este directo? Pues bueno, con motivo del Día de la Ciencia, hoy vamos a ver un caso claro y práctico de aplicación de las investigaciones al desarrollo de productos. En este caso vamos a ver cómo en Biomechanics se ha ido aplicando toda esta ciencia a lo largo del tiempo para el desarrollo de los productos que, bueno, que todos vosotros conocéis. Yo creo que con esta breve introducción habrá dado tiempo a que se una más gente y bueno, en cualquier caso, luego el vídeo estará disponible para que lo podáis visualizar más tarde o darle una revisión. Pues nada, ¿cuál es la relación de mi centro de trabajo, del IBV, con Biomechanics? Pues bueno, nosotros llevamos colaborando con Biomechanics desde hace más de 20 años, trabajando en proyectos de investigación con el objetivo de generar conocimiento que luego pueda ser aplicado en el desarrollo del calzado infantil. ¿En qué se han venido centrando y se centran todos estos trabajos de investigación en los que trabajamos con Biomechanics? Pues por un lado lo que hacemos es analizar los patrones de actividad de los niños, es decir, ver cómo los niños caminan, gatean, cómo se mueven, para que en este caso el calzado se adapte a estos patrones de actividad en cada una de las etapas de maduración de los niños. Por otro lado, lo que hacemos es recabar información antropométrica de los pies de los niños, es decir,
generamos bases de datos de pies escaneados con equipos de escaneado 3D para tener esa forma 3D y poderla analizar, ver cómo evoluciona con la edad del niño, cómo cambia, cómo son las formas y proporciones del pie, para que luego todo esto se pueda traducir a un correcto y óptimo diseño de la forma interior, de la horma, vendría a ser, de los zapatos de los niños. Y por otro lado, lo que hacemos es analizar los problemas, las demandas de los padres, trabajamos con ellos para recabar directamente de los consumidores esta información y que luego el producto pues, pueda dar solución y ir resolviendo todos esos problemas que vamos detectando en estos análisis que hacemos con padres y niños para ver esos problemas. Al final, todos estos resultados, como os he dicho, se vuelcan en el diseño del producto para que siempre sea un calzado óptimo para cada una de las etapas de crecimiento o maduración de los niños. En resumen, ¿qué podemos, para empezar, una pincelada, ¿qué debemos pedirle a un buen calzado? Pues bueno, en función de la edad del niño, las demandas van a cambiar. No es lo mismo un niño de 12 meses que un niño de 12 años. Su nivel de actividad, su desarrollo, su maduración son distintas. Por lo tanto, está claro que no se le exige lo mismo al calzado. Pero siempre lo que subyace como demanda principal es que el calzado proteja al pie, sobre todo en entornos no seguros, donde el niño puede sufrir algún tipo de riesgo. Por lo tanto, la función principal del calzado es la de proporcionar protección al pie. Eso sin dejar de lado el hecho de que en todo momento el calzado debe permitir que el niño realice sus movimientos, sus actividades de la forma más natural posible. Permitir movilidad de los más pequeños, que sobre todo, pues bueno, lo veremos, tienen un pie en desarrollo que necesita, pues eso, mucha movilidad, explorar los terrenos, etc. Vamos a ir viendo una a una cuáles son esas, lo que nosotros llamamos etapas de evolución de la marcha infantil. Como os he ido diciendo, pues los niños desde que nacen pasan por sucesivas etapas. Cada niño lleva su propio ritmo de crecimiento y maduración. Podemos hablar de unos intervalos de edad aproximados para digamos, delimitar esas etapas, pero al final el salto de una etapa a otra va asociado a cada niño y a su ritmo de maduración y no hay que buscar una edad tope, sino bueno, ir viendo cómo se va comportando el niño para saber en qué etapa se encuentra en cada momento. Esto es lo normal y no hay que preocuparse por ello. Nosotros hablamos como primera etapa, la llamamos etapa de predeambulación. ¿Esto qué es? Pues bueno, el niño nace y realmente está estático, no gatea, no camina, simplemente, pues bueno, normalmente empieza tumbado, luego empieza a sentarse, a incorporarse, pero bueno, no tiene actividad más allá de esta sedestación. En estos niños tan pequeñitos, el pie en realidad es un órgano que actúa como órgano sensitivo, les permite explorar el terreno, tocan las cosas con los pies, sienten estímulos, exploran, son muy ágiles, exploran con los pies el entorno y esta es la función única y exclusiva del pie. Por lo tanto, en estas edades tan pequeñitas, los niños en realidad no necesitan llevar calzado. Un calzado propiamente dicho no es necesario. Si le queremos poner algo, pues bueno, puede ser para proteger del frío, de los roces, aportarle protección. Pero todo lo que se le ponga al pie de los niños en esta etapa debe ser extremadamente flexible y muy fino para que el pie no pierda esa función de órgano sensitivo y exploratorio. Y bueno, no hay mucho más que decir de esta etapa. A continuación de la etapa de predeambulación tenemos lo que llamamos etapa de gateo, primeros pasos. El niño pues eso empieza a gatear,
No todos los niños tampoco gatean, lo cual tampoco es negativo. Cada niño, como he dicho, lleva su ritmo de maduración y unos pasan por gateo, otros empiezan a caminar directamente, caminan y vuelven al gateo, combinan ambas actividades, todo es perfectamente normal. En esta etapa el pie adquiere una doble función. Sigue siendo un órgano sensitivo y exploratorio del entorno, pero además actúa como elemento sustentante, es decir, como base de apoyo del cuerpo cuando el niño está empezando a caminar o incluso como elemento de impulso cuando el niño gatea para impulsarse y avanzar en el gateo. ¿Qué debe aportar el calzado en esta etapa? Pues bueno, como os he dicho, la contribución principal del calzado debe ser proteger el pie del niño pues contra el frío, contra la humedad y como ya empieza a interactuar más con el entorno, el calzado también debe proteger al niño de posibles lesiones mecánicas, ¿de acuerdo? Evitando que el niño se caiga o que pueda hacerse daño con algún objeto que pueda haber en el suelo. Por tanto, el calzado para esta etapa debe aportar estabilidad al niño. Una suela que no esté bien diseñada puede incluso generarle inestabilidad al niño con respecto a cuando el niño camina descalzo, porque al fin y al cabo el calzado es un elemento que va a ir entre el pie del niño y el suelo. Por lo tanto, si no está bien diseñado puede incluso ser causa de inestabilidad. Así que la suela, la estructura funcional del calzado debe estar diseñada para que el calzado aporte o mantenga la estabilidad natural del niño, no en ningún caso que le pueda generar una repercusión negativa. Por otra parte, en estas edades es también extremadamente importante que el calzado sea muy flexible. Los pies, como he dicho, tienen mucha movilidad, incluso la flexión del pie se produce tanto para caminar como para gatear y son flexiones en sentido contrario. Por lo tanto, la suela debe ser muy flexible para facilitar esta movilidad y sin que, claro, el niño tenga que hacer un esfuerzo extra para poder flexionar el calzado, lo cual, pues bueno, sería contraproducente. Por otro lado, claro, el calzado tiene que ayudar al niño en la propulsión o el impulso hacia adelante, caminando hacia adelante en el gateo, tiene que ser eficiente. No es beneficioso que el calzado resbale, porque pues por tema de, si va caminando, por tema de que al final le requiere un sobreesfuerzo al niño y aparte puede generar problemas de caídas, y en el gateo pues porque el pie del niño iría deslizando y no podría propulsarse, con lo cual es importante que la suela esté diseñada para facilitar una adherencia, una fricción justa, que no sea ni excesiva, puesto que entonces el pie quedaría fijado al suelo y también podría ser causa de tropiezos, y que tampoco sea muy bajita, porque entonces el pie desliza y el niño pues tampoco camina bien. Y otro aspecto también muy importante para el calzado en esta etapa es el peso. Debe ser lo más ligero posible, porque lo contrario es meterle al niño un elemento que le va a suponer un esfuerzo para la marcha o el desarrollo de sus actividades. Aquí tenemos un calzado biogateo, veamos cómo está hecho. Pues bueno, tengo aquí varias cosas, a ver, sí, biogateo, bueno, aquí lo tenéis. La suela de biogateo, tenemos aquí una suela cortada, es muy fina, como veis. ¿Lo veis bien? Es una suela muy fina que además tiene incluido bueno, no sé si lo veis bien, un ranurado para facilitar la flexión, que como os he dicho es crítica en esta etapa. El calzado flexiona muy fácilmente, esto sería la flexión asociada al paso, a caminar, en la fase propulsiva del paso, pero también está pensado para que facilite la flexión del calzado cuando el niño gatea, que como os he comentado va en la otra dirección.
El pie de los niños, pues bueno, en la posición de gateo adopta esta postura y como veis la suela es flexible en ambas direcciones. Además, como os comentaba, es una suela finita, lo que permite es que el niño reciba estímulos del terreno, pues si hay piedrecitas o está trepando, él puede notar, percibir los elementos del terreno, pero sin que le generen un daño en la planta del pie. ¿De acuerdo? También es importante pensar que los niños pues trepan a los columpios o bueno, escalan, entonces estos gestos también son importantes, comprobar que el calzado permite pues eso, que el niño no está pisando siempre sobre el suelo, escala, juega, entonces el calzado, si lo veis, facilita también pues, esa movilidad del pie. Serían gestos asociados a la torsión del pie, pues por ir por terrenos irregulares o bueno, parque, etcétera, o que pise un juguete o bueno, o que se suba a un mueble en algún descuido. Bueno, ¿qué más quería contaros? Sí, bueno, uno de los retos más importantes cuando se desarrolló el calzado Biomechanics fue aunar la protección que queremos darle al niño, pero aunarla con esa libertad de movimientos que también, como os he dicho, buscamos para estas edades. Por ello, lo que se hizo fue incluir este estabilizador lateral, que además es muy blando. Si os fijáis, el calzado se adapta, se puede deformar fácilmente, es muy blandito. Pues incluir este estabilizador para permitir que, bueno, que no limitar los movimientos del pie y permitir que sea el propio niño el que mantenga el equilibrio dotándole de movilidad mediolateral en este eje. El incluir este estabilizador lateral hace que se elimine la necesidad de incluir un contrafuerte, que no sé si sabéis lo que es. Aquí tengo un contrafuerte, es de una talla de calzado un poquito más grande que esta, pero bueno, podéis ver cómo es un contrafuerte. Es una pieza de este tipo, termoplástico, que lo que se hace es, se pone, ya no es de esta talla, pero bueno, podéis haceros una idea. Se pone aquí en el interior del calzado para dar consistencia a la zona del talón. Claro, este es un elemento rígido que limita, puede resultar excesivo y limitar la movilidad del pie. Aparte, pues en la zona posterior, para lo que hablábamos del gateo, pues puede suponer una molestia, el llevar algo rígido que luego va a chocar con la zona de inserción del tendón de Aquiles cuando el niño esté gateando en posturas similares. También os he comentado que, bueno, que la fricción era importante y esta suela está preparada, lleva un ranurado y unas texturas pensadas para aportar la fricción adecuada, para proporcionar impulso durante el paso y para proporcionar esa adherencia y evitar que el pie del niño se deslice y no pueda propulsarse durante el gateo. Por eso lleva también lleva ranurado en esta zona para facilitar el gateo. También quería hablaros de la horma. La horma es, aquí tenemos una horma, os he traído una horma para que la veáis, ¿de acuerdo? Esto es una de las hormas es una horma de calzado infantil que se usa para fabricar el calzado. La horma recoge las formas, el volumen, las proporciones del pie de los niños a los que ha de calzar cada zapato. Es muy importante que la horma esté muy bien diseñada, porque los pies de los niños, quería enseñaros una imagen, los pies de los niños no siempre miden lo mismo, quiero decir, el pie en carga, pues se aplastan las estructuras blandas, la grasa plantar se expande, es decir, en función de la postura del niño, las formas y dimensiones del pie cambian. Os he traído una imagen para ilustrarlo, espero que lo veáis. Sería como si yo cogiera el pie del niño y cortara más o menos por aquí. Si corto por aquí, sería esta imagen, ¿vale? Podéis ver que en función de si el niño está sentado, está de pie o está gateando, el contorno cambia.
y las dimensiones también. Esto lo estudiamos pues, para poder después trasladar todas estas consideraciones al diseño de la horma del calzado. Lo que se ha hecho en Biomechanics es adaptar la forma y las dimensiones de la horma a las bases de datos. Hemos estudiado las bases de datos de niños que tenemos desde 9 a 24 meses aproximadamente, para generar esas dimensiones y que la horma sea la correcta para esta edad de los niños. Lo que se hizo es además darle a Biomechanics, en este caso biogateo, una capacidad extra en la zona de los dedos, por aquí. Como veis, la puntera es bastante cuadrada. ¿Por qué? Porque los dedos de los niños necesitan espacio, no perder espacio, mantener su movilidad natural y que no estén constreñidos por una puntera, que los oprima. Entonces, la puntera esta, pues, bueno, es bastante cuadrada. Y también tuvimos en cuenta que el empeine de los niños pequeños en proporción es más alto que el empeine de niños más mayores o adultos, y también le dimos capacidad extra, se le dio a la horma en cuanto al empeine. Todo esto lo tiene en cuenta. Y bueno, otro aspecto en el que se trabajó fue en el diseño del corte. Es muy importante que la estructura funcional del calzado, que es tanto la suela como todo el corte, mantenga el pie dentro del calzado sujeto, sin oprimir, pero que sujete, que aporte sujeción al pie. ¿Esto por qué? Porque si el zapato no sujeta el talón, por ejemplo, si no sujeta el talón bien, no lo mantiene dentro del zapato cómodamente instalado, pero sujeto, lo que se produce al final son movimientos relativos entre el pie y el zapato, y eso al final puede generar inestabilidad, repercute en la marcha del niño y al final el niño nota que lleva algo ahí puesto. Si el calzado aporta una sujeción firme al pie, digamos que es el óptimo para que el niño pues camine de forma más natural, porque no nota que está llevando algo ahí, que se le va moviendo y que el pie le desliza dentro. Esto que os comento ya se pensó generando pues un corte suave con almohadillado que aporta sujeción, y luego, muy importante, lleva la escotadura en esta zona para facilitar el gateo. Aquí os he traído una imagen de un escaneado de un pie de un niño en postura de gateo, y como veis, pues bueno, aquí esa zona es la crítica, que en este caso para evitar molestias pues se resuelve con la escotadura. También se le dio al zapato bastante rango de ajuste en el empeine para que pueda adaptarse a pies de diferente morfología. Y bueno, quería también hablaros de la siguiente etapa, que sería la etapa de maduración de la marcha y aumento de actividad. Esta etapa abarca desde que el niño tiene un patrón de marcha más o menos estable, repetible, ya camina de forma más uniforme, digámoslo así, hasta que bueno, esto aproximadamente ocurre a los 3-4 años, hasta que, digamos, va madurando su marcha hasta pues, aproximadamente los 7 años, donde ya tiene un patrón de marcha pues bueno, que ya más similar al de los adultos, y empieza aquí a aumentar su actividad. Empieza a meter muchos gestos deportivos, saltos, y claro, en estas edades las demandas lo que se le pide al calzado es diferente. Y aproximadamente a los 14 años, más o menos, como os digo, no hay una edad definida, se alcanza un patrón de marcha similar al de los adultos. Aquí, en estas edades, el pie, su rol principal es ser órgano sustentante, es decir, servir de elemento de base de apoyo para la marcha o cualquier otro tipo de actividad. ¿Qué debe aportar el calzado en esta etapa?
pues debe permitir que el niño, que su pie crezca de forma natural, sin constreñirlo, sin generarle molestias o lesiones, que mantenga su movilidad. Pero es cierto que a medida que va creciendo ya le vamos pidiendo algunas prestaciones funcionales extras, pues un poquito más de amortiguación, de impactos, que distribuya bien las presiones, pero bueno, esto ya para los niños más mayores. En cuanto a demandas de usabilidad, que bueno, como os comentaba, parte del trabajo del trabajo que realizamos es detectar esas demandas de usabilidad de los padres o de los niños en relación al uso del calzado. ¿Qué nos han ido pidiendo? Pues que el calzado, que supongo que en esto coincidiréis, que el calzado sea muy fácil de poner y de quitar, y como veis, pues bueno, Biomechanics lleva velcro para facilitar esta tarea. Además lleva la lengüeta que se puede sacar fácilmente, con lo cual esto facilita mucho el que el niño pueda meter el pie en el zapato, como veis, lo mete incluso para favorecer que lo pueda hacer de forma autónoma. También se pedía durabilidad, que la plantilla fuera extraíble, fácil para su limpieza y aireación, y bueno, todas estas prestaciones se han ido plasmando en el calzado de BioEvolution, que tampoco veis, como veis, tampoco lleva un contrafuerte, pero sí que aporta sujeción al tobillo para asegurar una buena estructura funcional, para asegurar lo que os he dicho, que el zapato aporte sujeción al pie, para que la marcha, los movimientos sean eficientes. ¿Por qué se caracteriza BioEvolution? Pues bueno, tiene una horma evolutiva. ¿Esto qué significa? Como os decía, con nuestras bases de datos de pies hemos ido estudiando cómo van cambiando los pies de los niños a medida que crecen. No solo cambian en dimensiones, sino también en proporciones. Por ejemplo, lo que os decía de que el empeine en los niños más pequeños es más alto en proporción. Pues todo eso se ha tenido en cuenta a la hora de diseñar la horma, que da lugar al zapato, pues ese cambio en proporciones y esas dimensiones se tengan en cuenta. También la suela pues tiene ranuras de flexión para facilitar la flexión del calzado, ranuras y texturas que aportan la fricción que se necesita, en este caso para marcha, carrera, actividades. Se han incluido también refuerzos en zonas críticas, que vimos realizando estudios de desgaste con una amplia representación de diferentes calzados. Vimos dónde los calzados, en qué zonas del zapato se desgastaban más, y lo que se hizo fue diseñar los refuerzos para cubrir esas zonas y evitar que el zapato se desgastara fácilmente por la actividad de los niños. El cierre con velcro, que ya hemos comentado, y como veis pues tiene bastante rango de ajuste para, pues lo que os decía, para que no se le quede corto a ningún niño que pueda tener un pie, pues bueno, con un empeine más alto, ¿de acuerdo? Materiales transpirables, la plantilla también es extraíble para que se pueda facilitar su limpieza y secado. Y otra cosa que os quería decir es, bueno, la lengüeta acolchada lo que ayuda es a repartir claro, al final la función de la lengüeta, aparte de ayudar a que el pie entre en el zapato, es repartir las presiones en el empeine. Entonces esta lengüeta va acolchada y ayuda a evitar zonas de sobrepresión o hiperpresión en el empeine, reparte las presiones. Y bueno, ¿qué más os quería contar? Pues un poco a modo de resumen, en qué nos debemos, por hacer como una síntesis de todo lo que os he ido contando, en qué nos debemos fijar a la hora de comprar zapatos. Pues en el caso de gateo y primeros pasos, por resumir, un zapato que aporte estabilidad al niño, que la suela no le genere inseguridad, que aporte una buena sujeción al pie sin oprimirlo, para que
se evite ese movimiento relativo entre el pie y el zapato, que puede ser contraproducente, con un buen ajuste que nos va a ayudar a esto, va a ayudar a que el zapato se adapte al pie del niño, lo sujete y no le oprima, pero que tampoco el pie vaya suelto dentro del zapato, muy flexible, tanto para la marcha como para el gateo, que permita mucha movilidad para cuando los niños trepan y van por terrenos irregulares, pisan juguetes, lo que sea. Mucho espacio para los dedos, os lo he enseñado digamos en lo que sería la vista superior, veis que es bastante cuadrada, pero también en altura. La puntera debe dejar espacio para que los dedos se alojen cómodamente y tengan cierta movilidad. Eso es muy importante. El peso también es bastante importante, tiene que ser un zapato muy ligero. Y materiales blandos y transpirables, y siempre recomendamos que la plantilla sea extraíble porque esto va a ayudar a su limpieza, a su secado, y por supuesto una plantilla plana. No necesitan, los niños de esta edad no necesitan ningún tipo de anatomía plantar, una plantilla plana, completamente plana. Y en cuanto a los que, digamos, ya tienen marcha adquirida, son un poquito más mayores, para estas etapas en las que ya empiezan a madurar la marcha y aumentan su actividad, pues pedimos también una estructura funcional que aporte sujeción al pie, evite esos movimientos con un buen ajuste, fricción al terreno, también porque pues pisan más charcos, más lluvia, tanto en seco como en mojado. El zapato debe aportar una buena fricción, flexibilidad para facilitar esos movimientos, resistencia por un tema de demanda de los padres, de durabilidad del producto, y también una plantilla extraíble. Eso siempre va a beneficiar al calzado, que se pueda extraer la plantilla. Y bueno, con esto en principio habría terminado un poco la exposición que tenía pensada. Sí que es verdad que hemos ido recibiendo muchas preguntas y consultas, pero bueno, para hacerlo más ameno he intentado ir resolviéndolas a lo largo de la charla, pero bueno, cualquier duda que os haya quedado la podéis plantear y la podemos ir resolviendo. Sí que es cierto que también habéis preguntado bastante sobre dónde o cómo podéis informaros sobre calzado para niños. Claro, nosotros como centro de investigación siempre recomendamos acudir a evidencias científicas, porque es verdad que pueden haber muchas modas, muchas tendencias, pero siempre tienen sus argumentos deben estar basados en la evidencia científica para poder afirmar que son argumentos sólidos y basados en la evidencia. También es verdad que podéis acudir a los centros de venta especializados, porque el personal de estos centros de venta pues suele formarse, adquirir nuevos conocimientos, actualizarse, y además tienen muchísima experiencia porque están viendo constantemente a niños, a padres, y reciben mucho feedback, mucha información, y también van a ser capaces de prestaros un buen asesoramiento y os pueden ayudar mucho. Y bueno, muchas gracias a todos y a todas por estar ahí, y espero que para haber sido mi primer directo no haya ido mal del todo. ¿De acuerdo? Y nada más. Gracias a todos y espero veros en otra ocasión. Un saludo.